Uno va por ahí viviendo y ¡fiu! Se le cruza un libro. ¿Les ha pasado? De historia en historia, a lomo del libro. Yo soy Natalia y este es un podcast de libros que aparecen en momentos esperados e inesperados. Bienvenidas. Cata ha explorado múltiples formas de la creación y poder acceder a algunas de ellas siempre ha sido un honor. En esta conversación exploramos la expansión de la conciencia con un libro como excusa. Disfruten. Ahora sí, Catalina Vázquez, ¿cómo estás? Muy bien de estar aquí contigo hoy. Bienvenida a mi estudio de podcast. Me encanta. Todo se escucha muy profesional. Sí. La verdad es que estamos en la casa de Cata y el estudio no es mío. Pero bueno, Cata, me alegra mucho estar acá, me alegra mucho que estemos grabando en persona. Ay, sí, la verdad, un sueño. Demasiado chimba, porque además ver a la gente online es maravilloso cuando uno está lejos, pero no es lo mismo, por supuesto. No, total, poderse mirar. Total. Y además estamos en un espacio muy bello, con unas lucecitas tenues, con una biblioteca, uy, le di un golpe a algo, con una biblioteca de Cata preciosa que tiene una cantidad de libros de Atalanta que me dan ganas de atracarte. Marica, increíble, sí. Bienvenida. Esas ediciones son preciosas. Bueno, Reina, no, empecemos. Yo te había invitado ya al podcast una vez y tú me habías hablado de un libro que realmente, no sé si me dijiste el nombre esa vez, pero luego recuerdo que subiste una historia de Instagram como de un fragmento del libro y yo dije, ¿qué es eso que estás leyendo? Quiero leer eso. Y me dijiste, ¿cómo es ese libro del que vamos a hablar? Sí. Entonces, si quieres, arranquemos. No sé si quieres empezar por el libro o por cuándo te llegó, cómo era la cosa cuando te llegó. Bueno, este fue un libro, La misión del arte, The Mission of Art, de Alex Grey, que es un pintor de arte visionario y psicodélico de Estados Unidos. Y bueno, este fue como un libro que me llegó de cumpleaños y me lo dio M. Uh-huh. Y pues, no sé, como desde que lo empecé a leer, sentí como, siento que, o sea, se van a abrir como, no sé, muchos caminos aquí de información. Uh-huh. Y en tu interior, en pues. Mi interior, Uh-huh. sí, porque, bueno, siento que como que la intención también cuando recibí el libro estaba muy vinculada con el proceso que, pues, bueno, desde hace años he empezado como a caminar de la autoconciencia, de como el preguntarme muchas cosas que también están pues muy vinculadas, bueno, con la práctica creativa y Uh-huh. con el hacer. Cata, un paréntesis ahí, si Sí. quieres contarse un poquito qué haces para que igual la gente entienda por dónde entra esto. Sí, bueno, yo soy, bueno, de profesión comunicadora audiovisual e ilustradora, autodidacta y bueno, hago una mezcla de cosas, como que voy sintiendo, bueno, el llamado a veces a escribir, a veces a dibujar, sí, pero siempre como muy desde la narración y también me he conectado mucho como con lo autobiográfico, ¿cierto? Uh-huh. Como con ese trabajo de sacar a la luz pues muchas cosas del día a día, la cotidianidad, como que voy viviendo y que, bueno, se van plasmando como en cómics, en ilustraciones y bueno, pues también como un trabajo que hago como para otras personas. Y bueno, y básicamente pues este libro pues hace un recorrido del artista, bueno, empieza como contando un poco de su vida, de cómo llega al arte y pues de niño le gustaban mucho como, no sé, como las películas como de zombies, cadáveres y pues fue como desarrollando como una fascinación como por los cuerpos inertes. Okay. Y ya más grande comienza como trabaja en una morgue. Hijo de Y, puta. y luego, bueno, con su pareja, pues que luego terminó siendo su esposa, prueban en el LSD y pues... ¿En la morgue? No, pues o sea, como ellos dos y como que
justo en ese viaje que tiene, pues empieza a ver muchas de estas formas, o sea, como el cuerpo humano anatómico, como con todos estos flujos de energía corporales, y también pues esto cómo se une, o sea, como la red, el tejido que los hilos como energéticos que tenemos que adentro además, ¿no? sí, Porque yo, Cata tiene el libro aquí en la mano sí, y lo único en realidad que yo he visto es la portada del libro, que voy a compartirles una imagen, pero la portada del libro ya es eso, ¿no? Como una sí, cantidad de redes adentro de una mano y también fuera de ella ujú. y no, la portada del libro es Sí, no, bien la portada del libro es muy bella porque, bueno, es como esa, como la mano de un artista, que digamos este pincel es como el esa ojo. visión que Ujú, plasma a través del arte, y cómo esto logra no solo comunicar el mundo, al mundo, sino también pues conectar, ¿cierto? Como que eso claro. es lo que pues el arte hace, y bueno, y hace un recorrido de cómo ha sido como ese despertar al arte del ser humano, pues empezando como por estas, no sé, jeroglíficos o estos Ujú, patrones pues ujú. en las cuevas, que hablaban más de una representación pues muy, muy de lo que se ve, de lo tangible, de los animales. Luego empieza como a desarrollarse, el humano empieza a desarrollar la imaginación, entonces pues ya empiezan a ser Se animales conecta más con otras cosas. míticos, Ujú, eh, como deidades claro. espirituales, pues como muy mezcladas también con imágenes de la naturaleza. Ujú, Y ya luego, pues empezando el renacimiento, pues como el ser humano empieza a verse a sí mismo como en el espejo, entonces claro. empieza a tomar conciencia, empezamos como a tomar conciencia, y se empezó como ese autorretrato, como Ujú, esa ujú. autorreflexión de quiénes somos, y bueno, cómo eso ha evolucionado hasta ahora, que pues ya también empiezan a haber más preguntas como pues existenciales de por qué estamos acá, o Claro, como que además después de la saturación del autorretrato, que físicamente es una cosa tan común en el momento en el que nosotros vivimos, pues digo física como tangible, ¿no? Como que las selfies y la cantidad de fotos y la cantidad de imágenes que uno tiene, ya eso es una cosa muy común, entonces lo lleva a uno a pensar en otra cosa. claro, como Ajá. que bueno, qué más hay, bueno, qué hay allá, qué más, sí, puedes ¿Qué hay ver más qué allá? hay más Ujú, allá sí. bueno, pues de ya sabernos que estamos como Ajá, aquí en el mundo, sí. y bueno, y siento que conecté mucho con esta idea pues que habla el libro de, bueno, realmente ver, ¿cierto? Como qué Ujú, significa realmente ver. Que a través pues de este como recorrido que va haciendo de este despertar también un poco como también de la visión como de, sí, como de lo que se representa en una imagen, pues se pasa como de simplemente como entender, no sé, una forma orgánica o material total. de algo, a ver algo más allá, ¿cierto? Como representaciones más allá. Entonces, pues que, o sea, realmente uno ve algo cuando te tienes como a entender su belleza, Ujú, ¿cierto? ujú. Que si no, tú no lo ves, o sea, que muchas veces pasa cuando, no sé, vamos por la calle y hay mil cosas, pósters, pero uno llega y se detiene en una imagen que te dice algo. Y también es como que esa distinción que haces entre ver y no ver, en el mismo ejemplo, cuando uno pasa, por ejemplo, hace recorridos muy comunes, ¿no? Como que todos los días o muchos días pasa por los mismos lugares y luego uno se da cuenta que realmente no está viendo. Cuando un día notas una cosa, a mí me ha pasado varias veces, como que cojo un camino que siempre cojo y un día de la nada me di cuenta que una puerta de una de esas casas por las que paso tiene un sol tallado espectacular, que además fue muy coincidencial con muchas cosas, pero dije, puta, yo paso por aquí 2 veces a la semana y nunca había visto ese sol. Y entonces como esa idea de, no, realmente no estás viendo. Claro, claro, y bueno, eso tiene como una práctica, pues, de observación importante, que, pues, por un lado, te hace estar más en el presente, pues, como entender mejor qué es lo que te rodea, y también, pues, no sé, como siendo una persona creativa, o pues alguna persona que pues quiere como expandir su universo visual, pues es una herramienta que, o sea, realmente Es necesaria. es muy Ujú. importante. Y bueno, o sea, me he encontrado con personas en el camino que me han preguntado como,
como no, es, bueno, encontrar la voz propia, o sea, como Claro. que qué difícil es encontrar la voz propia y qué es lo que yo quiero decir, y hay personas que pues me han preguntado como, bueno, ¿tú cómo has llegado hasta allá? Y pues obviamente eso es un camino pues de De nunca encontrar, acabar. sí, pero donde yo siento que estos ejercicios de, sí, como también de contemplación, como por el mundo es lo que va, y también lo que vas diciendo es que yo conecto con esto y esto es lo que me hace a mí, o sea, como que cada persona en sí es como una mezcla de un montón de cosas únicas e Sí, sí, sí. irrepetibles que se condensan solo como en un ser y pues eso también moldea como tu visión, ¿cierto? Como tu ojo, lo que te vas encontrando y lo que vas sacando a la luz, ¿cierto? Pues Y como a la como en, superficie. Cata, como sí, no sé, como creativamente, o no solo creativamente como en términos de lo que te permitió en la expansión mental, sino también en términos de tu trabajo artístico, pues, que parió este libro, que gestó. No, es, pues para mí ha sido, bueno, una revelación muy grande porque, bueno, yo también vengo en un proceso de, sí, como de encontrarme, pues como espiritualmente y como eso Ujú. también va em, como permeando lo que hago, porque pues siento también que hay una voz en mí que quiere decir algo al mundo, pues sí, o sea, que siento que va más allá de, bueno, de simplemente tener una carrera de Claro. hice eso y como esa escalera de la que Ujú, uno dice ujú. como en la Eso es lo que vida, tengo como que hacer. solo los checks, tengo que Ujú, llegar acá, me tengo que ganar eso, tengo ujú, que, sino como bueno, como también como lo que, o sea, el trabajo creativo como también es un servicio eh, al mundo, ujú. solo por, bueno, solo por el hecho, por un lado, de hacerlo, ¿cierto? Como de encontrar como ese disfrute, Ujú, ¿cierto? ujú. Que pues eso es algo que pues he venido trabajando mucho, como que muchas veces sentía que no disfrutaba tanto lo que hacía más allá de pues si tenía, bueno, reconocimiento o no. Ujú. A veces sentía que era muy como por llenar esos checks de como de De la del carrera. éxito Ujú. en ascendente, ¿cierto? Sí. Como que tú logras una cosa, entonces ya luego llega otra y luego llega Que además otra. esa otra que llega tiene que ser, digamos, Claro, entre comillas, mejor o más tiene que ser grande. O... mejor y eso te atrapa porque estás en un loop de todo el tiempo tengo que superarme a mí misma Ujú, ujú. y pues obviamente entra como también la comparación y como otras formas que pues o sea, para la práctica creativa se vuelven muy tóxicas y que a veces es lo que te hace decir parar, ¿cierto? Yo también Claro. he tenido como muchos pues amigos o amigas que eso les ha hecho incluso pues parar de Renunciar. crear, de Ujú. decir como no, es que ya no aguanto la presión o crece tanto el síndrome del impostor Ujú. que, que sientes que pues eso ya lo abarca todo y que no vas a poder llegar a X, pues, o sea, como lograr cierto, no sé, Sí. desarrollo, porque no cumples con unas formas, pues, que ves no sé, en redes, Ujú, y ujú. pues en redes siempre, bueno, estamos compartiendo como, ay, me fue bien en esto, Claro. y de cosas del proceso, pero pues no sé, creo que igual se ha abierto más como esa discusión de hablar también del bloqueo, o incluso el hecho de, pues, o sea, no estoy creando, y Ujú. eso me Y de angustia. las cosas que no se vean tan bellas Claro, desde afuera, sí. pero eso es un proceso, pues, que sí, como la estética de redes, pues, o sea, realmente es como algo que incluso, bueno, toca de construir Claro, claro. y que con muchas personas creativas que hablo es algo que pues a todos nos ha torturado en Sí, algún sí. momento y siento que, bueno, que conectar como con esta idea de, bueno, o sea, ¿qué quiero decir más allá de eso? Pues más allá de toda esa presión externa de lo que hay que ser, de dónde hay que llegar, pues puedo tomarme el tiempo para entender cómo, y para ver, ¿cierto? Como Ujú. para realmente ver que siento que al final eso es lo que enriquece pues a cualquier Y persona a cualquier práctica, y a sea, cualquier digamos, parte, creativa o sí. no, porque bueno, luego al final Claro, que ¿qué es es lo crear, que ujú, es que es lo crear? Pues creativo. crear es, o sea, sí, Sí, sí. todo lo puedes poner ahí porque finalmente también son cosas que logran inspirar pueden inspirar a otra persona, por Ujú, ujú. ejemplo.
incluso, no sé, la misma jardinería, como cosas que haces con las manos, Claro. cocinar, sembrar plantas. Entonces, sí, como yo, bueno, y también me identifiqué mucho como con estas visiones que te puede dar y como esta expansión que te puede dar creativamente, como poder como trabajar por ejemplo, con los hongos, Ok. ¿cierto? Como con los hongos como un método terapéutico para, Claro. pues, para entender cosas del ser y también sacar Y para cosas del entrar a otros inconsciente. lugares Sí, sí. de la mente, del inconsciente, que bueno, o sea, este último año siento que el inconsciente ha sido un tema que me ha llamado mucho, Sí. incluso pues desde trabajar con los sueños, Ujú, ujú. encontrar como pues símbolos ahí y bueno, y eso pues que te va diciendo y bueno, y cuando yo he dibujado, sobre todo cuando he sacado como esa parte más personal o cuando he contado historias pues en documentales y y en los cortos que he hecho que generalmente han sido historias personales o de mi familia, es donde más he encontrado resonancia también con otras Claro. personas, que eso es lo que más lindo me ha parecido de crear. Yo en la universidad hice un documental sobre mi papá Ujú, que se llama Reciclando Recuerdos ujú. y bueno, pues muy difícil, o sea, muy difícil de Contar hacer. todo eso acá. No Ok. contarlo, o sea, como haberlo hecho, obviamente pues fue un Un proceso proceso. o sea, Claro, catártico y yo pues claro. muchas veces cuando trabajo cosas sobre mí soy como, pues, ¿por qué me pongo en estas? Como, Pero sí, pues sí, y sabiendo que eso va a pasar, porque uno no puede claro, pretender que lo de uno es como un, no sé, una ficcionalización, pues si estás hablando de ujú, ti va a florecer un montón de cosas ahí. claro, pero fue muy lindo, pues fue lindo, me acuerdo porque, bueno, luego de presentarlo como en, no sé, alguna proyección, uno se encuentra a alguien Ujú. y me acuerdo que me encontré a alguien que me contó todo, o sea, como que me hizo así toda la historia de, no sé, de tu papá, me acuerdo de la historia de mi papá y empezó como a contarme la Qué historia chimba. o a veces como cuando, bueno, algún cómic que hago alguien me escribe como, hey, resoné con esto, hoy también me sentí así, entonces siento que que se vuelve una forma también como de lograr una conexión Y lo que con. decías ahorita, como el ejercicio creativo como un servicio a los Sí, demás. sí, Ujú. total, porque es un servicio, o sea, el arte también, bueno, en el libro habla como el arte como también como una práctica espiritual, Claro. ¿cierto? Porque es como un camino de autodescubrimiento en donde no necesariamente pues tiene que realizarse con un objetivo de pues una finalidad como tan del ego, que pues igual está ahí y Ujú, pues ujú. está bien también que suceda, pero también cómo esto pues te puede ayudar a sanar o a entender mejor como de dónde vienes. Yo muchas cosas, digamos que trabajo en terapia, muchas veces luego las trabajo En el proceso creativo. en mi proceso Ujú. creativo. Y lo haces más como que, sí, no sé, el formato de creación o el formato de arte que te conectó más, digamos, en la lectura de este libro. ¿Cuál de todos de los que vos tenés es el dibujo, es la escritura, Sí, es... pues el libro y sobre todo, bueno, Alex Gray habla mucho del arte visionario, Ok. ¿cierto? Como el arte, como que el arte en cada momento histórico en el que surge habla de ese momento. Ujú, Entonces, claro. pues lo vemos, no sé, en la Guerra Civil Española, como todo el Ujú, arte que salió como en esa época que habla como de ese dolor o de los diferentes momentos, pues, no sé, más racionalistas o ujú. más románticos o más naturalistas, pero son como un espejo, ¿cierto? Como, entonces hay veces a mí me gusta como pensarme como, como no humana, como cuando me Ujú, salgo de mi ser humano y miro como la película, como yo digo, bueno, yo soy ajá, como parte como de esta telita y ujú, de esta colcha que ajá, se está tejiendo y como que, o sea, lo que yo hablo es un momento muy puntual, ujú. ¿cierto? Pues y bueno, y uno a veces piensa que, bueno, esta es mi vida y esto es, pero bueno, son, no sé, 80 100 años de vida, pues máximo, Que no significa absolutamente que son nada. una cosa súper peque. Un Y claro, grano y de uno está arena. ahí en la tortura personal, Sí, pero que es como una voz más que teje como cierto, que, bueno, una frase que
pues algo como que me he estado pensando mucho, como bueno, la verdad se construye de muchas verdades, ¿cierto? Entonces también como, y la historia también, como de Y muchos entonces que ahí, pedacitos. claro, y ahí tiene sentido también lo que decías de nutrirte de tu propia historia de vida o de tu propio proceso para lo que creas, porque entonces así sea una cosa que uno dice, claro, es un grano de arena dentro de todo esto Ujú, que, por lo que hemos pasado como humanidad, pues ujú. digamos, igual de esos granitos de arena, de esos poquitos de la gente, pues se va construyendo lo que se va construyendo, que es lo que está hablando de este momento, lo que en 60 años van a decir este era el Sí, arte claro, ese era el de este arte momento por y X. esto es lo Ajá. que estaba, y ese es el malestar también, este Exacto. es el malestar de esta época y también uno como, pues, bueno, también, o sea, el hablar de arte visionario, por ejemplo, que Ujú. se habla mucho como, habla el autor Alex Grey, habla mucho de esto en el libro y es como el arte puede ser visionario en tanto tú, pues, te abres a hacer un canal para, pues, como para que llegue como esta descarga de información que de hecho en este libro se ha vuelto súper famoso de Rick Rubin, Ujú. el acto creativo, él también Que ha... también lo tiene Cata aquí al Sí, lado. el que siento que, bueno, no sé si Rick Rubin habrá leído o también conoce, seguro conocerá también la obra de Alex Gray. Y es como, bueno, que el mismo Rick Rubin dice abrirse, o sea, abre tu antena, o sea, eres una antena, o sea, Sí. eres una antena y todos somos unas antenas que estamos sintonizando Ujú, ujú. y esta vez tú y yo podemos sintonizar una idea Y y además, no luego, solo entre nosotros, sino que hay una posibilidad de comunicación con muchas cosas, con otras formas que uno no, digamos, no tiene como aquí tan presentes ujú, y tener bien sintonizadas esas antenas, permitir que eso baje, que esa información. claro, total, y cómo eso pues puede también transformar la realidad. Entonces, Claro. bueno, ahora pues que venimos como en una época donde pues el nihilismo ha crecido un montón Ujú. porque pues todo lo que vemos que pasa, o sea, cada vez más absurda Claro. la realidad y la política y la inestabilidad más como al día y la incertidumbre, pues como en estas generaciones y las que vienen, pues, o sea, a veces dice uno, bueno, pero qué abrazo o tal vez Claro. habrá una ¿A qué me esperanza, pego? a qué me pego, que luego viene el Total. catolicismo A decir con aquí, toda aquí. guapa para Dios, Sí, total, me pongo guapa para Dios total. y llega a llenar ese vacío. Y claro, también pues como, o sea, el arte también puede ser como una forma de llenar ese vacío que hay Claro. también El arte es, ¿no? sí, sí, es una forma de llenar pues ese vacío y realmente proponer otras cosas, proponer otros mejores futuros, otros Ujú. mundos posibles, que pues siento que ahora personalmente siento como ese llamado y también he sentido mucho el llamado a la colectividad, a Ujú. crear más en conjunto, a como también bueno, también vengo en un trabajo como de trabajar como más mi ego y como poder, sí, no sé, como sentir que hago parte como De una. de Ujú. una red y también que me siento sostenida por esa red, pero pues también, no sé, el sistema en el que vivimos pues te hace todo el tiempo te está recordando como, no, Que eres un eres tú, individuo, y eres tú, y eres tú. eres tú, y Ujú. tú te optimizas, y tú creces, y tú estás en competencia, en el Total. trabajo, Ujú. con los amigos, o sea, Y tienes que hacer esto y esto y esto para no quedarte atrás claro, como los y es demás. súper Ujú. desgastante Ujú. porque o sea, es insostenible, en un punto es insostenible y claro, entonces ya luego caes como en este sentir de que tal vez no hay tantas posibilidades o que no estás hecho para eso Ujú. o que tal vez o que también el ser o llevar una vida creativa o cultivar una práctica creativa es algo que está reservado para unas Para personas, cierta para gente, ciertas claro. personas con cierta que claro, no hay que negar que pues digamos, Que mayor estabilidad económica, claro, pues, por ejemplo, da sí, mayor te facilidad da, de y crear, te da porque no más hay que estar pendiente de tiempo, sobrevivir, pues. claro, claro. Pero pues que eso también es un acto de resistencia Claro. que hay que cultivar y Ujú. que hay que construir y que pues no nos podemos dejar, o sea, quitar como, Total. porque el crear pues es algo que te da vida, ¿cierto? Como que es, no sé, Y cantar, finalmente, bailar. ajá, y finalmente yo creo que también como parte del pánico que hay ahora, que tiene mucho que ver con la tecnología
bueno, obviamente con la guerra, pero digamos en términos como tecnológicos de este reemplazo de la IA por lo que hacemos todos, también esa, pues como mirar de nuevo a la creación y a la creación artística como lo que realmente nos hace humanos, lo que realmente nos diferencia de muchas otras cosas, como que nosotros somos los únicos que podemos crear. Yo siento que no crear necesariamente, pero yo me atrevería a decir, me dices tú qué piensas, que solo nosotros podemos hacer arte, realmente. Sí, pues porque tenemos una conciencia, o sea, bueno, Exacto. existe cada ser tendrá su conciencia, pero nosotros reflexionamos sobre esa conciencia y la compartimos y la debatimos y creamos como, no sé, como formas de existir en el mundo a partir de esas ideas que decimos esta idea sí, esta idea no, y nos ponemos en esta categoría y en otra. Y claro, lo que hace también el arte es romper con eso, o sea, la creatividad es proponer también otras formas de ser, otras formas de pensar. Entonces también siento que pues más ahora en la época en la que vivimos, como una lectura que pues que recuerda sí, como esa necesidad de expresarnos, también como una forma de contrarrestar como esa coerción que tenemos por todas partes y hacerlo como con la mera finalidad de expresar, ¿cierto? Y de buscar conexión y... Sin necesidad de una recompensa. Total, ayer un amigo, bueno, estaba hablando con un amigo que me decía, bueno, que llevaba como mucho en apps de citas y que pues eso, o sea, se notaba como lo impersonal o incluso como que ya tú pones como, o sea, quiero que tenga un trabajo, quiero como unos pedidos que... Mandaba a hacer. Sí, total, y es, bueno, hasta ya se uniformiza hasta la misma búsqueda de conexión o ya deja de ser como tan espontáneo y tan natural la conexión con otros humanos porque está todo el tiempo mediada como por unos intereses o porque yo voy a encontrar en ti, me ayudas, que a veces en TikTok me salen muchos videos de busca mejores personas que están mejor que tú, que pues como aléjate de ese amigo negativo. Ajá, Y claro, yo entiendo de la gente de baja, ¿cómo era? ese Que bajo valor, de baja mentalidad o algo sí, así. sí. Y claro, pues ver eso también como se va volviendo una lista interminable de checks que hay que cumplir ya con otras personas que pues cuando uno también se abre como a esa espontaneidad que te permite el ser más libre a partir de la creatividad, pues te permite, no sé, siento conectarte de otra manera con las personas y pues que también ahí eso lleva como a ese cultivo de la autenticidad, que al final pues cualquier persona busca como quiero ser yo y quiero que lo mío sea especial y que sea único también, esa búsqueda por la originalidad me ha rayado mucho porque es muy fácil caer ahí, pues si uno todo el tiempo está pensando en eso y luego puta uno se mete a TikTok y ve un video a las 500 personas, uno creía que a uno era la única persona en el mundo en el que le pasaba eso. Sí. Y en TikTok o en Reels uno se da cuenta que a todo el mundo le pasa la misma mierda. Sí, total. Y pues y estás en esa búsqueda de, pues que también a veces es muy de como manuales de, no sé, como talleres de marca. Entonces, encuentra tu voz. ¿Cuál es tu voz de marca? ¿Cuál es? O sea, que al final hasta, bueno, ya es tu marca personal. O sea, todo al final es como estás comunicando y es algo que todo el tiempo te está pidiendo. O sea, si lo vemos en términos del mercado, pues también te lo pide, pero realmente sí lo estás viviendo o al final, claro, esta es la tendencia del momento, entonces yo estoy en esta tendencia. Entonces... Claro, y no me parece poco verosímil, poco plausible que haya un camino tan estructurado para llegar a encontrar la voz propia. No podemos todos tomar el taller porque no todos vamos a llegar de la misma forma a encontrar como realmente la voz de uno. Yo creo que eso hace parte del llamado, ¿no? Como... Total, como al final, bueno, que también es un trabajo que he venido haciendo y que me he venido preguntando mucho, es, bueno, yo qué quiero decir, o sea, de qué quiero hablar, como más allá si es o
sea, si ya no estoy trabajando con un cliente, sino que ya quiero hacer algo para mí, para mi goce, para mi disfrute como creativo, pues cuáles son los temas que a mí me mueven, ¿cierto? Y pues hubo un tiempo en que a veces no lo tenía muy claro, porque pues también, digamos, no sé, al menos en el ámbito de la ilustración, te acostumbras mucho a que hay un brief, a que vamos a hacer estas Esto que te pidieron. ilustraciones, lo puedes explorar en X o Y estilo, pero pues ya hay o sea, hay unas pautas, pero cuando tú ya tienes la libertad total de decir yo quiero hablar de un tema, pues bueno, ¿cómo llegas Y a es así ese como tema? también y como una libertad toda añorada y uno llega y dice, ay puta. Claro, que incluso hasta con la misma escogencia del libro para el podcast me pasaba. Yo decía, ay, no, bueno, ¿será que si escojo este libro? Claro. Porque pues es como muy irme a la mierda, como que los hongos místico y tal vez, pero luego dije, no, pero es que está de moda ahora como la espiritualidad, entonces tal vez sí, pero después decía, pero yo porque estoy pensando, o sea, porque En yo lo que estoy está de en lo que moda. está de moda, Sí, entonces sí, exacto. eso sí seguro sí le va a gustar a alguien o no, no, pero entonces tal vez escojo como un libro más interesante, como que yo pueda, y Sí. entonces uno empieza como, y yo le daba vueltas Y al final también esto, sí, como que uno se mete mucho, con mucha razón, porque estamos invadidos de eso, o sumergidos en eso, como en esta idea de la marca personal, que finalmente es lo que yo quiero, yo que no necesito proyectar, y entonces como que, ¿qué es lo que escojo? Porque, sabes, como que toda esta discusión que total. estabas diciendo es como uno pensando mucho cómo me voy a Sí, ver. como también me fabrico Claro. y qué imagen proyecto, que eso a mí también ha sido un trabajo, o sea, un trabajo que he tenido que hacer incluso en terapia. Ajá. Ay, puta, pero De yo creo que todo, sí, bueno, a mí no, también, pues. sí, sí, pero pues habrá personas en mayor o Sí, menor sí, 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 medida, sí. pero he sentido que algo a mí me ha atravesado demasiado y es como el ser que proyecto y el ser que yo soy Ujú, ujú. y pues realmente pues uno podría buscar más como algo que te generara más paz entre lo que quieres que la gente vea de ti y lo Claro. que realmente eres, ¿cierto? Porque a veces pues es igual, o sea, uno igual pasa por eso en la vida, en donde dice, bueno, me traiciono, Claro, claro. traiciono mis valores o tal vez por encajar en este o en otro lugar, pues lo hago, pero Hago, siento que ajá. igual o sea, son generaciones pues las que van llegando que pues también se abren más a eso, pues incluso las mismas redes sociales pues ya buscan ser más crudas, Ujú. hablar más directo, hablar más de lo que sientes, de lo que vas viviendo, porque pues también nos vamos, o sea, en un mundo que se va llenando de imágenes creadas por inteligencia artificial, Ujú. como que vamos conviviendo más con bots, pues qué es lo que queda, ¿cierto? Como que qué es Claro, lo que queda del humano y justo. lo que Ujú. queda es pues lo que puedo ver de ti, o sea, como ser Y humano lo que puedo y decir, lo ¿no? que Porque puedo lo que puedo decir decir, no, si no lo he dicho, nadie lo tiene. de mi experiencia, que Ajá, también es lo que a veces siento, bueno, difícil, que uno dice, no, pero es que esto que yo voy a decir, eso a quién le claro. importa, o sea, Ujú. eso para qué, o yo qué voy a, o sea, quién soy yo para decir esto, pero es como, bueno, o sea, ese poder abrirse a eso es también pues poder ir en concordancia con Ujú. yo quiero, o sea, quiero vivir una vida así, como más auténtica y si yo quiero expresarme y dárselo a conocer al mundo, pues esa es, esa es la visión, que a veces uno, no sé, ve en algún reel, algún video de alguien que dice cualquier cosa y uno es, ve, esta Ujú. persona, o sea, si esta persona lo hizo, pues yo Porque también lo, yo no. Ajá. porque yo Pero no, al final todo es una cosa de, ¿cómo lo digo? Como de esa marca, porque esa pregunta, pues sí, como de esa idea de ese venderse a uno mismo que uno está haciendo constantemente, o por lo menos para mí eso también es un gran tema, porque el hecho de preguntarse quién soy yo para, es que entonces ya existe un estándar de quién puede hacerlo, quién puede hablar de su vida y quién puede decir ciertas cosas. Y entonces uno está ahí como en ese, antes me toca alcanzar ese estándar para poder decir, ahora sí puedo hablar de lo que quiero hablar, ¿no? Y es uh-huh. una cosa así como que uno mismo, sí, no Claro, es sé. que ese estándar es una validación a la final, Claro, que te claro. la van a dar Y ese como, estándar ahora casi siempre está muy mediado por los números. sí, total, Ujú. por los números, por sí, quién te sigue, Exacto. cuántas personas te siguen y pues eso son cosas que castran demasiado la creatividad, porque Ujú. entonces dices, no, es que yo no soy nadie para
no sé, quiero hacer videos hablando de mi día a día cocinando, pero yo quién soy, a y quién le yo va a quién soy, importar. a quién le va a importar y yo a quién le voy a llegar y también eso se vuelve muy tóxico porque, o sea, si ya tienes una persona que te escuche y que te vea, eso es, o sea, ya hay una persona que te está prestando atención, pero Total. como los números se vuelven como Tan tan protagonistas. protagonistas, pues ya una o dos o 10 o 20 no importan, Y sino que necesito es como la masa, sí, 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 como el bulto de como que yo ni sé ni quién es, ni cómo se llama, ni qué le gusta, ni por qué conectó con lo mío, total, pero yo necesito que esté que esté ahí ahí. dándome ese ego de que otras personas vean Lo que yo, ajá, que estoy en este lugar, claro. ¿cierto? Y me haces pensar en, alguna vez hablaba yo con alguien de esto, no me acuerdo, em, como esa protagonismo de los números, yo creo que ha distorsionado mucho las cantidades o sí, como la relación que uno tiene con los números, por lo menos ahora, porque pensar, puta, si uno tiene 300 seguidores, pensar que 300 personas, o sea, imagínatelo como en la vida real, si Sí, 300 total, personas vinieron a oírte, weón, eso es un montón de gente, total. y 300 seguidores es nada. Sí, y eso es lo que la virtualidad hace, que descontextualiza como esas personas que te están Exacto, poniendo atención, porque si tú ajá, dijeras, bueno, no, es que yo voy a hacer un evento presencial ajá, y voy a hacer una lectura o una expo de algo, o voy a reunir gente y llegan 20 y uno dice, muy o sea, bien, wow, hay 20 personas acá, total. pero eso no pasa lo mismo online, o sea, No, si haces es un live y entran 20 con una cuenta que tiene 100.000 seguidores, pues decís, sí, no, qué ¿no? mierda. Y en general, pues en online, o sea, Sí, sí, como sí, los seguidores exacto. de cuánta gente está en tu publicación y las métricas y entonces también que a veces eso me daba a mí mucha ansiedad, como, o sea, como, ay, tus métricas, yo, ay, yo no quiero ver No eso, o sea, quiero yo no saber quiero ver, eso. o sea, yo no quiero ver mis métricas, no quiero ver Total, que compartí algo que yo quería como compartir y como que a nadie le interesó, total. entonces, y eso como también te va frenando a hacer cosas Ujú. que, digamos, a O mí, también te va poniendo como en un formato de hacer cosas entonces como prefabricadas, como total, que ya sabes que esto funciona porque ves lo que se hace viral o lo que sí, como que tiene grandes números o trae los números y entonces coges la misma fórmula y entonces ya no estás hablando sobre lo que querés decir realmente. Ya total. ujú. Y bueno, y también me ha pasado que, bueno, a veces dibujaba y entonces que también lo sentía insostenible, como, bueno, voy a sostener mi cuenta, no sé, de Instagram, como, y voy a hacer Jueputa. una ilustración Diaria. cada tanto y voy a subirla y voy a mostrar este proceso, entonces es como que todo el tiempo tengo que estar pensando en eso. Ujú. eh, Y el acto creativo queda sí, por sí, abajo. ya ni siquiera importa, es como, bueno, o al menos como muestre que está dibujando, Exacto, haga esto, ni siquiera lo tienes que terminar, pero te quedó en un post. claro. Y bueno, al final pues eso puede ser una forma de crecer y de sí, como de Y yo moverse en creo, ese ujú, mundo, pero pues también la pregunta es, o sea, al final uno le puede mentir a todo el mundo menos a uno mismo. exacto, O sea, exacto. y eso yo lo sentía como un día que yo decía, bueno, hay muchas cosas que siento que se han completado en mi vida, pero no me siento bien. O Ujú, sea, y yo no puedo mentirle a eso, no puedo mentir a que me siento agotada, a que no estoy disfrutando lo que hago, ujú, a que siento que todo es una presión, un trabajo, como que alguien me escribía como, ay, esta ilustración o algo, y yo, ay, ujú, no quiero, o incluso mis propios proyectos decía, no me quiero sentar a hacer esto, porque ujú, claro, ya deja de ser algo que se disfruta e incluso en estos días veía otra ilustradora que sigo cabizbaja ujú, de aquí que ella hacía un cómic sobre lo agotada que se sentía de dibujar ujú. como de ganarse la vida dibujando y de todo el tiempo pues o sea como lo que como que a veces alguien dice como convierte tu hobby, Ah, convierte sí, tu pasión, tu trabajo sí, sí, sí. y luego pues tu hobby se vuelve tu trabajo Ajá. y se vuelve una pesadilla porque ya, o sea, ya no lo disfrutas. A mí a veces me pasa que amigas me dicen como, ay, no, encontrémonos a dibujar y yo,
o sea, yo no quiero ir a dibujar, pues Ya no me dibujaste todo el invita, o día. sea, sí, estoy sentada todo el día dibujando, no, a mí invíteme a Total. hablar, a comer un helado, a bailar, pero no me invite a dibujar, porque claro, ya son otras relaciones diferentes Claro. pues, que se empiezan Pero a tomar. entonces, qué interesante, porque entonces eh, lo que gestó el libro, lo que produjo el libro también fue como un regresar como al acto creativo o impulsar otros actos creativos o por ejemplo regresar al dibujo y decir, no, espérate que yo no estoy haciendo esto solamente porque me pagan, sino, Sí, ¿o qué porque yo pasó? quiero decir algo, o sea, y Ujú, eso es lo que yo he sentido, y bueno, y yo sí he sentido en mí como esa pregunta por cuál es mi misión, ¿cierto? ujú. Como cuál es mi misión en el mundo y mi misión de servicio, y yo he sentido que es a través de, como que siento que soy como una traductora, ¿cierto? Como una Qué chimba. traductora de Ujú, ideas de otras personas, de ideas propias, y pues lo que yo busco también cuando yo me involucro en proyectos de trabajo, también creativos, pues es poner mi voz como en temas que me interesan, en causas que me interesan, en cosas que yo siento, pues porque igual ya pasé por como por eso por esa fase de que pues trabajo es trabajo y sí, uno sí, le sí. mete, pero pues también yo digo ahora, bueno, yo quiero también trabajar y hacer cosas que resuenen más como con lo que soy ahora, y sí siento como ese llamado que incluso pues desde lo que estoy haciendo en la maestría, estudiando estudios culturales, es pues esa pregunta por esos otros mundos posibles, Claro. como esas otras realidades que podemos construir y cómo yo puedo aportar a eso, Ujú. ¿cierto? Como como con mi visión y mi arte, a que alguien encuentre algo en sí mismo, ¿cierto? Como ese ejercicio cuando uno hace que ve, no sé, una pintura o ve algo que a uno le gusta mucho, que Ujú. encuentra algo, una foto, Ya eh, por allá por allá están están los perritos Rayo y Nube alborotados. alborotados. ¿Cómo, cómo encuentro, sí, como eso que logra Como- encender en otro sí. una idea, una Ujú, chispa, que eso ujú. también, esa O a idea, veces también a mí me parece una cosa muy bella como de la experiencia artística como observador, que a veces las cosas despiertan, sí, no se quedan calladas, puta, los amo. Que a veces el arte despierta unas cosas que uno ni siquiera puede poner en palabras. Y eso es también una, no sé, a mí me parece una experiencia muy espiritual. total, Porque digo, claro, esto se escapa del límite del lenguaje, lo que significa que yo también tengo una cosa que se escapa del límite del lenguaje a la que puedo acceder. Y luego es muy difícil como realmente, no sé si tomarla en serio, como navegar un poco más sobre ella, precisamente porque no hay lenguaje para hacerlo. Pero como que si uno se permite sentir eso es otra cosa. Y como que el arte logra eso, wow. total. Y bueno, yo siempre siento que me he considerado un ser muy sensorial, como que me gusta mucho lo que puedo como tocar, Ujú, oler, ujú. sentir con el tacto. Y lo importante que es eso en general, ¿cierto? Como humanos, y pues también que uno ve que pues cada quien en su casa teletrabajando o en el día a día, en el corre-corre, pues son cosas que se pierden un Claro. montón, Ujú. y es esta conexión pues como con lo sensible, con los sentidos y con el placer. Y Claro. al final que el placer pues se conecta sí, con el mismo placer de vivir, ¿cierto? Con el placer de vivir, con el placer de existir, con el placer que da el crear, y también que te genera pues como esa, sí, como esa chispa, esa alegría de estar vivo. En estos días vi, bueno, no sé, o sea, random, el concierto de Dua Lipa Sí, en que Bogotá. cantó antología. Pero me ¿Viste eso? pareció muy lindo porque siento, por ejemplo, en ella, o sea, su tour se llama Radical Optimism, Ajá. y pues Muy ella lindo. explora súper lindo ese concepto como de, Ajá. bueno, o sea, y una de las, tenía como una valla pegada, o sea, una foto, veía que decía como la vida es increíble, como vivir la vida es increíble, Ujú, ujú. y yo decía, qué increíble que ella tenga eso en sus conciertos, y pues que, no sé, cómo ella habrá llegado a eso a través de sus procesos creativos, a Claro. quererlo expresar en su música, pero claro, ver cómo eso igual pues tiene un efecto en las demás personas, y pues, o sea, la escala de Dua Lipa pues era muy Claro, claro. diferente, como, Y
Baby, me haces pensar en una pregunta que justo la podemos amarrar con lo que estás diciendo de Dua Lipa, porque esa frase de vivir la vida es increíble, incluye también, o sea, incluye todo lo que incluye vivir la vida. Sí, Que no es solamente el placer, ¿no? Porque ahora hablabas mucho como del placer en la creación y en lo que uno hace, pero yo creo que también es una posibilidad como en conectarse con ese llamado y como pensar lo creativo como tú lo estás proponiendo, es también la posibilidad de relacionarse con las cosas que digamos no dan placer o que no se sienten tan bien, o como con el estar triste, con el estar, no sé, ansioso, como con el dolor físico, con el dolor sentimental, que claro. permite mucha disposición, que finalmente es como vivir la vida es increíble, no solo porque sea una chimba, sino porque es que es increíble. O Claro, sea, es que yo siento que, o sea, y bueno, y eso lo sentí una vez como en un viaje de hongos que tuve y es como, bueno, nosotros somos, o sea, los humanos somos seres que estamos en un planeta con gravedad ajá, y esa misma gravedad es como el peso, ¿cierto? Como que tenemos peso, tenemos volumen ujú, y asimismo pues están, o sea, tenemos unas emociones, como un montón de cosas que sentimos que tal vez, no sé, o sea, yo acá yéndome a la mierda, pues tal vez otros seres no lo o sea, tienen. no tienen como esta experiencia corporal como Ujú, tan cruda, ¿cierto? Que eso es pues lo bello y también, o sea, lo trágico claro, de claro. la experiencia humana es Sí, como, sí, bueno, sí. vas a venir a sentir, pero vas a sentirlo todo, Todo. o sea, todo. Y, y bueno, y no nos enseñan como a sentir, o sea, nos enseñan a sentir el dolor, sí, Ujú. a sentir placer, a sentir que alegría, buscar la alegría, la felicidad, pero Pero el bueno, dolor, como el sufrimiento, o sea, el dolor físico, por ejemplo, sí, que sí, bueno, sí. ese uno ya como te tomas tu pastilla o Claro que ta, ta, está muy, ta. pues no, para nada le tiro hate a la medicina porque es una maravilla, pero que está muy Sí, anestesiado, pues como que sí. hay una cosa para el dolor. Y el sufrimiento, pues lo evado, o sea, Claro, lo evado y lo voy como guardando por ahí en una hasta cajita que esa mierda y sale. hasta que sale por alguna parte, Sí. te sale en una enfermedad, te Ujú, salió no sé, quedaste en una cama un ujú, rato, te da un bajón, pero claro, como no hay una forma en la que nos enseñen como a que también eso es parte y también como dejarlo salir, como todas esas emociones que vamos sintiendo, pues bueno, eso se va condensando y pues también cómo encontrar, sí, como el mismo libro lo dice, como el arte como una práctica terapéutica y exacto, espiritual que te espiritual. ayuda también Ujú, como a liberar muchas cosas con las que pues todos tenemos que lidiar y a entender, ¿cierto? Que a mí me ha ayudado mucho a entender mi psique, por ejemplo. ujú, Yo en algún momento, bueno, yo hice un documental que se llama Cárcel, ujú, sobre una niña de 12 años que se da cuenta que su papá está en la cárcel. ujú, Ella es mi prima y pues cuando ella tenía 12 años, un día yo estaba hablando con ella y ella me contó la historia ujú, de su papá, pero desde su perspectiva de niña, como no, claro. y le habían unas puertas súper grandes y una cárcel y unos señores súper feos y Ujú. parecía como un toro y yo le dije, espere. Entonces fui, cogí una grabadora y le dije, cuéntamelo todo. Y a partir de ahí, pues salió, bueno, un documental en donde pues luego el papá le mandó a ella una carta desde la cárcel Wow. y ¿Por el documental? ¿O antes? cuando cumplió 15 años, él le hizo una carta porque pues Ajá. llevaba muchos años y no se veían desde que ella era niña. Y bueno, luego se hiló todo como en el documental, lo de la historia de ella, la historia de él salió de la cárcel y, o sea, solo el proceso de hacer ese proyecto movió todo en esa familia, o Claro. sea, movió todo porque ella luego, ella reflexionó desde los 12 hasta los 16 años, Ujú, yo la grabé como en diferentes, le preguntaba como, bueno, ¿y qué piensas de tu papá? ¿Y ujú. qué piensas de la relación con tu papá? Y pues me iba diciendo diferentes cosas hasta que en una reflexión que tenía a los 16 años, sí, me hablaba como de esa relación que pues que también quería recuperar, ¿cierto? Claro. Entonces también como esa misma narración y hablar de pues de un momento tan doloroso, pues como eso y volverlo pues y sacarlo de una experiencia personal y entregarlo de alguna manera, sí, entregarlo al mundo, pues afectó a esta familia y ya luego uno ve cómo eso, o sea, se mueve En otros, ajá. y tiene
pies y anda solo y luego llega a otra parte y otra persona dice, bueno, mi papá, sí. o sea, me conecté, tengo una amiga que nos volvimos, no sé, como una persona muy íntima, pero que no nos vemos casi, pero un día me la encontré y me dijo, me vi el documental y me contó toda la historia de su papá, que también había estado en la cárcel y pues que ya, o sea, cosas pues que sentía que eran historias muy íntimas, similares. muy similares, pero ella cómo se había visto reflejado ahí, o incluso, no sé, el mismo hecho, no necesariamente que pues que tu papá haya pasado por esa situación, sino de que no esté, de que sea un padre ausente, o pues cómo es lidiar con eso, y cómo a través de pues de una historia logras conectar como con esa historia personal y te pone a reflexionar sobre tu propia relación, que siento que eso es lo que me gusta, me gusta, y lo que pues me apasiona también de lo que hago, ver cómo... A mí todo eso que estás describiendo me ha pasado mucho con el podcast, y eso es una cosa muy impresionante de ver, como que vuelve a aparecer esa voz del impostor con mucho menos poder, porque esa pregunta de yo quién soy para decir esto, luego aparece eso y uno es como que puta, mira todo lo que está pasando, ¿por qué te estás preguntando yo quién soy? Como que el capítulo de Laura, que fue un capítulo precioso, luego de publicarlo, como que ella me mostró cómo eso desató conversaciones en su familia de un tema del que no hablaba nadie hace muchísimos años, como que era una cosa que estaba metida bajo la alfombra, y no esto para decir como esto es porque tuvimos esta conversación, o sea, no como un reward, pues, no como, ajá, sino para decir eso, cuando yo doy un espacio, como que atiendo a ese llamado de querer sacar mi voz y de querer compartir mi voz con las experiencias de los demás, que me siento muy identificada con eso, entonces hay una resonancia, claramente hay una resonancia con eso, porque además es una cosa muy auténtica, como... Total, y ahí se empieza a dar un trabajo colectivo, que entonces es, claro, o sea, todos buscamos un cambio del mundo, que queremos que la injusticia, o sea, pare, pero decimos no hay poder, no hay agencia de cambiar, pues de enfrentarse como a los grandes poderes. Pero hay que hacerlo con cositas chiquitas. Pero sí está, y está también en lo cotidiano, también sí, como a través de estas resonancias que se puede hacer, como a través de ese crear, y pues que, o sea, tú misma lo vives como con el podcast, también la satisfacción que da uno de escuchar las historias de lo que desatan en las otras personas, y luego tal vez esa idea a o sea, eso que escuchó en tu podcast luego le detonó otra idea que convirtió en otra cosa y terminó Total. como la historia, bueno, como eso como el aleteo de una mariposa desata o sea, como un caos, bueno, no sé, no sé. Creo que sí lo he escuchado, pero no me lo sé de es como memoria una teoría, sí, bueno, que como de la causalidad, ¿cierto? Como que una pequeña cosa. Que no, eso no es de la peli de Efecto Mariposa. Sí, es así. Solo me acordaba del aleteo. Pero eso, o sea, como uno no sabe también hacia dónde, como lo que también, o sea, de dónde te llega esa info que tú traduces, que te vuelves canal, que la transformas, como luego eso se vuelve otra cosa, y luego se vuelve otra cosa, y luego, entonces también habla como de esa interconexión que tenemos, pues que también, no sé, como en el arte de Alex Grey, que él lo muestra como estos filamentos de luz, de energía, pues que nos recorren. Y entonces querías compartir un fragmento del libro, si quieres vuelves a... Pues que, bueno, hacer arte puede ser una forma de integrar nuestras visiones en la vida diaria, y como que hay habla también de unas fases de la vida mística, como el despertar, el encuentro del ser con la realidad divina, la purga, la, el reconocimiento doloroso del verdadero espíritu, como con lo que no es, como lo que no es auténtico, ¿cierto? La iluminación, como ir encontrando como esos destellos
como de verdad, que uno a veces dice, juepucha, o sea, a que agarre una a cosa. que agarre algo, como me llegó la epifanía. Total. La noche oscura del alma, Sí. que cuando pues es como La ese crisis. paso por la crisis, como esa gran purga, Ajá. que ya luego pues, o sea, si uno logra también como enfrentarse a eso, que es lo que hablábamos ahora de atravesar el dolor, de atravesar como las emociones, de dejarse atravesar por las emociones y pasar también como por esa noche oscura del alma, puede ser también una fuente pues de liberación propia, emocional, y también de encuentro de nuevas, sí, como verdades, claro, que van llegando. Y ya luego, bueno, siento que también pues como que esto inspira pues una visión también política de esa búsqueda por una realidad también distinta, más justa, pues que el arte también, pues ese también puede ser, es una misión del arte, como claro, despertar como conciencias y pues también como bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer como para cambiar, como cambiar eso, como las condiciones en las que vivimos? La ilustración que yo tengo allí en el comedor, pues como de unos cercitos ahí, para mí es muy importante porque pues es un recordatorio para mí misma del descanso, del disfrute, y eso es algo que, bueno, que digamos ahora busco representar en mi arte, en mi trabajo de esa búsqueda también como por lo sencillo, como por sí, como solo existir, ¿cierto? Como que solo por ser humanos deberíamos tener todos derecho a tener una buena existencia y un buen paso, independientemente de quiénes somos, dónde nazcamos, pero pues así no es la realidad, pero ¿por qué no imaginarla? ¿Por qué no imaginar que puede ser así? Porque en tanto yo la imagino es posible, y en tanto yo la imagino y tú la imaginas y otra persona la imagina, se va volviendo más posible. Vamos creando esa realidad que pues también... o sea, con ese concepto de crear la realidad, como nuevas realidades. Me encontré también en un video en TikTok como una frase que me pareció muy poderosa y es, soy lo que invento ser, ¿cierto? Entonces como que... ¿Qué me voy a inventar? ¿Qué me voy a inventar? ¿Quién quiero ser? Y pues tengo que ser la primera persona en la que cree en eso, porque pues al final esa fe, como ese también dejarse llevar como por esa intuición, esa guía de... Sí, es lo que te va a permitir también. Y que también a veces yo he dicho, ay, no sé, pues uno puede decir que bobada o esto sí le interesará al mundo, pero bueno, empezando por, pues, que me interesa a mí, quién quiero ser y cómo me quiero mostrar y pues también todo esto lleva, siento, a pues poder vivir una vida más plena, ¿cierto? Más plena. Donde esté más presente como esa tranquilidad por lo que se es, como esa paz, como de existir, porque bueno, a veces también nos venden mucho como esta idea de la felicidad atada al éxito y pues, cierto, como que todo el tiempo, bueno, ¿cuál es esa fe? Bueno, que es el éxito, pero pero sí puede ser más enfocado como a bueno, sí, como más lo que yo soy y ya. Ay, bueno. Cata, para terminar, ¿quieres compartir algo como específico del libro? Igual. Me encanta porque es como mi libro de terapia, frases. Y está lleno de caritas. Sí. Hay personajes en toda la libreta, yo que lo estoy viendo desde aquí. Es la primera versión la que cuenta, un artista solo debe permanecer fiel a su sueño y logrará poseer su trabajo en una manera que no se parecerá al trabajo de ningún otro artista. Entonces, claro, pues como que el propósito de un verdadero arte trascendente es expresar aquello que no eres todavía, pero en lo que te puedes convertir. Cuando un artista le da forma a una revelación, su arte puede avanzar, profundizar y potencialmente transformar la conciencia de su comunidad. Entonces, pues también como, bueno, esa misión social que hay ahí, que bueno, uno la puede llevar más allá de ser, o sea, un artista, ¿cierto? Pues porque también, no sé, esa distinción que te dicen, como, es que esto es arte, esto es no, pues también sesga mucho...
sesga mucho, pero pensar más como los actos de creación, Ujú, siento ujú. yo. Y también esta que me parece muy bella del arte, el arte viene a representar y comunicar ideas que ayudan a interpretar la vida y tomar acción en el mundo. Ujú. Entonces, bueno, pues sí, siento que ese es como, o sea, el llamado también como, bueno, qué acción tomamos, como con Ujú. nuestra vida, como en una relación más de comunidad, Claro. más planetaria, que siento, o sea, yo personalmente siento mucho ese llamado, como ese llamado a la comunidad y pues también a hacer estas preguntas Ujú. y pues también, no sé, como que cómo esto puede llegar a más personas y más personas pueden Ujú. preguntarse esto Y y empezar a detonar otras preguntas y exacto, así, claro. sí, Baby, te agradezco un montón. Me encantó haber conversado esto contigo, estuvo muy interesante. Ese libro se ve espectacular, voy a buscarlo. Y no, qué chimba, qué no, chimba. Se nota Nati, mucho todo esto que estás diciendo además en tu arte. Ujú. muchas gracias y a lomo del libro, lome, descárgalo en todas las plataformas. Exacto. Las noticias del podcast les voy a dejar, Cata, si el documental está por ahí, o por lo menos el nombre del documental, Sí, el nombre del de libro. hecho está, se puede, pues, pues se puede ver como públicamente. Ok, perfecto, ahí les dejo el enlace. Y quiero decir una cosa, que mil gracias a M, que nos hizo toda la producción de este capítulo. Esta es la meta, eventual, esto es eventual, tal vez el próximo capítulo no tenga esta calidad, pero esta es la meta, muchachos, así que guarden eso en sus mentes. La visión, ya Exacto, estamos acá cocinando una exacto. visión. Bueno, baby, un abracito, Un gracias. abracito, Chao. chao. Gracias a quienes llegaron hasta aquí por escuchar la historia de hoy. Si alguna vez se les ha atravesado un libro por ahí y quisieran contar esa historia, escríbanme a alomodelibro@gmail.com. Esto es un podcast de Alomo del Libro. Hasta la próxima.